Hola, bienvenidos a Viñetas. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por el recibimiento del último vídeo, que me sorprendió muy gratamente la cantidad de visitas que ha tenido, durando 3 cuartos de hora. En fin, seamos sinceros, estas cosas animan y te incitan a intentar probar cosas nuevas y a no tener miedo a, si alguna vez algún tema se alarga más de lo normal, bueno, pues que tenga esa extensión, ¿no? En fin, eso, gracias. A ver, si en el pasado vídeo hablábamos de ediciones muy cuidadas, ediciones en las que había un interés por sacarlo de la mejor manera posible, con un papel, una edición, un tamaño, etcétera, etcétera, muy cuidado, hoy vamos a hablar de chapuzas, de absolutos desastres editoriales. Y, bueno, a ver si así nos echamos unas risas. Allá vamos. Chapuzas editoriales ha habido en todos los países, de todos los colores. Y seguramente vosotros también tendréis alguna de estas que se os ha quedado muy marcada y muy metida en la cabeza, ¿no? Perfecto, podéis comentarlo, igual podemos hacer segundas partes porque esto es un no parar, francamente, ¿no? Pero hoy me gustaría comentaros algunos tipos de errores y algunos ejemplos que a mí me han quedado bastante grabados en la cabeza, ¿no? Algunos bastante locos. En fin, para empezar, uno muy típico son los errores de traducción. Es decir, las traducciones de nombres que cambian a veces pueden ser más o menos afortunadas, por ejemplo, el Silver Surfer que se convirtió en Estela Plateada, o pueden ser una auténtica chapuza, ¿no? Pero bueno, más que en temas de nombres y todo esto, me gustaría comentar algún bocadillo, alguna cosa que dices, ¿y aquí qué ha pasado? Un número que me parece bastante divertido para comentar sería este, el Iron Man, Capitán Marvel 55, que lleva el Iron Man 219. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un número en el que hay una escena en que Tony Stark se encuentra en sus oficinas con una secretaria un poco desbordada por el trabajo y que no está haciendo lo que le ha pedido. Y la secretaria le pide, no puede localizar al individuo que me pidió, y Tony Stark le contesta, pues ponga un anuncio en la prensa y avisos de no fumar, haga algo. Y yo me quedé a leer esto, ¿avisos de no fumar? ¿Qué tiene que ver esto de los avisos de no fumar? Y por casualidad tenía el comic book americano que había comprado en el mercado de San Antonio, una cosa de estas, y lo cogí. ¿Y qué ponía? En la calidad le decía, ponga un anuncio en la prensa, mande señales de humo, haga algo. En fin, se había traducido lo de las señales de humo por avisos de no fumar. Bastante extrambótico, ¿no? Otro ejemplo de una traducción así que me ha llamado que me llamó en su momento mucho la atención sería esta. En el Infinity Inc. 1 de 5. En la primera página tenemos una mesa con la Sociedad de la Justicia de América con un montón de personajes y arriba de todo un listado de todos los personajes. Y empezamos a leer. Hawkman, Chairman. Y tú te quedas, ¿Chairman? ¿El hombre silla? ¿Quién es este? Pues no, pues es un error de traducción, porque Chairman se refiere al tío que preside una reunión. Entonces, claro, ¿qué es Chairman? El amigo del hombre butaca y el hombre sofá, ¿qué es esto? Esto es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo del Chairman me hizo bastante gracia cuando lo leí. Como me lo hizo en esta adaptación, también de 5, de Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, donde en una escena Spock está recibiendo unos mensajes, pero no acaban de entenderlo, y que es un galimatías, y no acaban de entender qué pone. En inglés la palabra era gibberish, galimatías. O sea, algo que no se entiende, incomprensible. Y aquí la persona que se encargó de la traducción, pues lo dejó tal cual. Está en gibberish. Y ya te aclararás, gibberish, un nuevo lenguaje de la Federación Interestelar. Fantástico. Después hay otro tipo de chapuzas, que son las de la gente que ya no sabe ni el material que tienen, cómo funciona, y hacen y deshacen lo que quieren. Bruguera, aquí un pulgarcito, era especialista en esto. Eran muy dados a reciclar materiales, a coger historias de una página y mezclarlas cambiando una viñeta por ahí en medio para que pareciera una historia de 2 páginas. En fin, hacían cosas bastante chapuceras. Pero una de las que me ha hecho mucha gracia y que descubrí en un grupo de Facebook hace unos días de tema brugueril era en este número de Pulgarcito, el 2546.
¿Por qué tiene gracia este número? Bueno, pues porque este número pues, empieza con una portada del Doctor Cataplasma, Angustio Vidal, el Sheriff King, Gordito Relleno, y bueno, los personajes de la casa, ¿no? Don Óptimo, Carioco, una de Mortadelo y Filemón, tal. Te encuentras una historieta de la familia Cebolleta, ¿vale? Y te quedas un poco bizco, porque esto no es la familia Cebolleta de Vázquez, esto es la familia Trapisonda de Ibáñez. Que sí, que ya sabemos que Rosendo y Pancracio eran muy parecidos y que todo tenía que en una había un perro muy cabrón y en otra había un loro que fumaba puros. Pero no era la misma familia. Y aquí la gente necesitaba una historia de la familia Cebolleta y cogieron una Trapisonda y ya no sabían ni lo que estaban haciendo. En fin, chapuza de estas divertidas también. Esto de maltratar el material propio es algo bastante habitual, desgraciadamente. En Estados Unidos hay algunos casos también bastante curiosos. Uno de los más curiosos sería el de la colección Wasteland. Wasteland era una colección de historias así tipo terror, psicológico y tal, a base de historias de John Ostrander, Don Simpson, David Lloyd, William S. Loebs, Del Close, que es una persona muy vinculada, era una persona muy vinculada al teatro, sobre todo por ser el descubridor de gente como John Belushi o Bill Murray. Y bueno, iban sacando los números. Algo publicó 5, por cierto. Y se publicó el número 5, ¿vale? Estupendo, el número 5. Y después se publica el número 6. Este. ¡Oh! ¡Qué desastre! El número 6 llevaba el mismo interior exacto que el número 5. Retirada corriendo de las librerías, que hacen, que no hacen, y en lugar de sacar el número 6 con el contenido correcto, para no liarse, porque no tenían tiempo de sacar una nueva portada, porque no querían que el número 6 incorrecto se confundiera con el 6 correcto y tal, sacaron el 6 con la portada en blanco, una blank cover. La primera. Y indicando que era el The Real Number 6, el auténtico número 6. Y hay un fallo que es bastante habitual y molesto, que es cuando una página doble se publica mal. Y la parte de la izquierda se publica en la derecha y la parte de la derecha se publica en la izquierda de la siguiente tanda de páginas. Así se pierde absolutamente el efecto que se busca de una viñeta grande, ¿no? Esto pasó con este cómic, el Man and Superman, uno de los mejores cómics de Superman de los últimos años, por si no lo conocéis. Obra de Mark Wallman y Claudio Castellini. Creo que FC lo ha publicado como Hombre y Superman, con lo que se pierde un poco el juego de palabras filosófico, ¿no? Pero bueno. Hay una edición posterior, ya así gansa, porque la gente se dio cuenta de que era un pedazo de TVO y ya lo sacaron así con tapadura grande y con la página esta doble corregida y extras, etcétera, ¿no? Pero bueno, inicialmente la publicaron mal. Después hay pequeñas pifias que son por temas económicos. Por ejemplo, en este número, en el Savage Sword of Conan número 8, había una historia de Roy Thomas y Tim Conrad que contaba el enfrentamiento de Conan con un brujo visto desde el punto de vista del brujo. Y acababa con el brujo muriendo. Esta escena final estaba contada desde un punto de vista subjetivo, viendo cómo Conan le iba pegando el hachazo, y después había una viñeta en rojo y después una viñeta en negro final. Esto era porque en esos momentos las revistas de Marvel empezaron a hacer, durante un par de meses, sacaron algunos números en bitonos, ¿no? Todas las revistas de terror tienen algún número en bitono y tal. Y este número de Conan, pues se hizo esto, usando el color solamente de esta forma tan minimalista, en una viñeta y con un efecto narrativo importante, como después otras veces se ha hecho en el cine, ¿no? Como en la lista de Schindler o la de la calle, cosas así. Bueno, ¿qué pasa? Que después, si tienes que pagar una impresión en bitono por una viñeta, lo más probable es que los editores de otros países pasen olímpicamente de pagar ese incremento que consideran un tanto absurdo y que pasen de hacerlo. Eso es lo que ha pasado en España, a menos que lo hayan corregido en algunas ediciones recientes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando lo sacó Vértice, ¿qué pasó? Que convirtieron esas dos viñetas en una única viñeta negra, para intentar mantener ese efecto de choque, ¿no? De final, de fatalidad absoluta. Y Planeta lo que hizo fue mantener las dos viñetas, pero dejando la que era en rojo en blanco, lo que era un poco angelical para mi gusto, ¿no? Pero bueno, era, supongo, pocas ganas de rascarse el bolsillo. Esto de maltratar los materiales
es muy típico. Es decir, y un ejemplo muy claro son los Dumbo de ediciones recreativas. ¿Por qué? Porque cuando se compran los derechos de una serie extranjera, se compran los derechos únicamente. Después se han de pagar aparte los materiales. Y esto hace que muchas veces los materiales sean caros. Resultado, Dumbo lo que hacía era colorearlo como le daba la gana, ni seguían los colores originales, y en lugar de coger al menos el fotolito de negro y después colorearlo un poco a su aire, cogían el TVO y tenían ahí unos machacas que se dedicaban a calcar los dibujos de los cómics. Y claro, el pulso de esa persona, pues por muy bien que lo intentase, nunca era el dibujo original de Karl Barks, ni por asomo. Y a veces yo no creo que fuera la misma persona porque había alguno que aún tenía una cierta gracia, aunque fuera un trazo más grueso, etcétera, etcétera, pero había otros que realmente tenían, vamos, un pulso como para robar panderetas, y eso era un dolor cuando comparas la versión original con la versión de Dumbo, ¿no? Bruguera era muy dada a esto de comprar los fotolitos del negro, pero no comprar los fotolitos de los colores. ¿Por qué? Porque Bruguera no era solo una editorial de cómics, es que era un complejo multidisciplinar, o sea, eran agencia de autores para publicaciones extranjeras, sobre todo para Inglaterra. Tenían sus propias imprentas, bueno, era un poco de todo. Y como tenían equipos trabajando ahí en nómina en las oficinas, haciendo dibujos, haciendo un poco de todo, uno de los trabajos que se les daba era colorear los cómics extranjeros. Entonces, si tú te coges, por ejemplo, el Blueberry o el Comanche o el Ricochet o cualquier serie de estas franco-belgas que se publicaban en las revistas de Bruguera y miras el color, bueno, pues tiene un aire. El verde no es el verde, el azul no es el azul. Y bueno, y lo mismo os digo de los cómics de DC que también publicaron, etcétera, ¿no? Sí, eran los mismos colores, pero no eran exactos. Y a veces un poco de aquella manera, ¿no? Con una tendencia a unos colores púrpuras y violetas, así morados, un poco raros de vez en cuando, pero bueno. Pero ¿qué pasa con este cómic? El Alien, de Archie Goodwin y Walter Simonson. Este cómic empezó publicándose en la revista Zaz, pero Bruguera, siguiendo su tradición, no compró los fotolitos de todos los colores, solo compraron los fotolitos del negro. Resultado, que cuando llegaba algún momento que había estrellas, pues no se veían las estrellas, lo pintaban todo azul y ya te apañarás, o una página, una splash page con la explosión final de la nave Nostromo, pues como allí no había línea de negro, entonces lo que hicieron, todo era un degradado de color, pues intentaron hacer lo mismo con bastante poca gracia, ¿no? En fin, era una de estas chapuzas importantes que llevaban arrastrando todo el tiempo, aparte de la rotulación mecánica, que también, bueno, ese es otro tema, ¿no? Después a veces hay chapuzas por problemas de formatos, es decir, ejemplos de estos hay bastantes. Uno muy típico es el del Flash Gordon de Alex Raymond. ¿Por qué? Porque el Flash Gordon de Alex Raymond se publicaba en los suplementos dominicales a toda página, pero una parte de la página, el topper, estaba dedicada a Jungle Jim. Y no siempre la proporción entre la parte de Flash Gordon y la de Jungle Jim fue la misma. A veces era mayor, a veces era menor, incluso hubo un momento que hubo página completa para ambos, etcétera. El resultado que a la hora de adaptarlo, pues era complicado. Entonces, cuando te encuentras con cómics como la edición de Burulán, pues te encuentras con auténticos disparates, ¿no? Para encuadrarlo, para jugar con ello y además rompiendo la narrativa, etcétera, etcétera. Un desastre. Aparte de cambios de color, pero bueno, eso es otro tema. Pero lo mismo pasa con la edición de, por ejemplo, de Ediciones B. Que claro, que te encuentras que una página vertical ha sido remontada y retocada para poderla adaptar a un formato apaisado, estirando los personajes, achatándolos y haciendo cosas bastante dolorosas, ¿no? En fin, la única forma de poderlo sacar un poco bien es lo que hizo IDV, y que después de aquí en la edición española han hecho lo mismo, que es publicar
Flash Gordon y Jungle Jim juntos en formato página completa, y así estas proporciones no alteran lo que es el dibujo original, ¿no? Hablando de Flash Gordon, una chapuza muy famosa y que una generación aún se está riendo con ello, eran las publicidades de los bolígrafos Forever que se metían en los números de Flash Gordon, por ejemplo, o de otros personajes, pero bueno, os voy a hablar del de Flash Gordon, que es el que tengo así a mano, de la editorial Dólar. ¿Por qué? Porque iban poniendo unos anuncios de los bolígrafos Forever, así con un muñequito. Los bolígrafos Forever debían ser unos bolígrafos de la época que muy Forever no debían de ser, porque que yo sepa ya no se hacen. Y iban metiendo comentarios adaptados al momento de la historia que se veía. Por ejemplo, que Flash Gordon está en peligro, aparece el muñequito diciendo: un bolígrafo Forever no se abandona ni en el peligro. Que había una escena que pasaba con viajes en el tiempo, etcétera, etcétera. Resiste el paso del tiempo, Forever, el bolígrafo para siempre. Que hay uno que le pegaban un tiro y el tío que haya muerto, bolígrafo Forever, jamás falla. Y así todo el rato, en fin. Era bastante divertido, han visto ahora con perspectiva. De todas formas, una de las cosas que más molestan, en plan chapuzas, es cuando te escamotean páginas. Y esto puede ser por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, en este número, el Vampus 38, fue donde se publicó por primera vez Jennifer, la famosa historia de Bruce Jones y Barry Bryston, de la que ya os hablé en un vídeo anterior. Esta historia es de 10 páginas y aquí aparecen 9. ¿Por qué? Porque se recortaron viñetas y en las que el protagonista tenía relaciones sexuales con Jennifer y tal, todo esto quitado y remontado, y para que no tuvieran problemas con la censura. Pero esto también hace que, por ejemplo, aparezcan bocadillos extraños o textos extraños en sitios estratégicos. Que hay un nombre que lo han destripado y está en la nevera, pues aparece ahí el tío con las tripas todas al aire. Tranquilos, amigos, que aquí metemos un cartucho de texto que tapa las tripas y que nadie se preocupe, que aquí nadie se va a asustar, ¿no? Esto es muy típico. Después a veces hay faltas de páginas. Yo recuerdo, por ejemplo, un número de Daredevil de Mazzucchelli, de los números que se publicaron de complemento en el Spider-Man de Forum, que había desaparecido una página. Supongo que porque no tenían esa página en concreto, ¿no? Pero también a veces desaparecen páginas por imperativos superiores. Por ejemplo, en el Spider-Man volumen 3 de Vértice, a partir de cierto momento faltan páginas respecto a los números originales. Y si uno comparaba la historia cuando se había publicado en el volumen 1, aunque estuviera remontada y hecha un desastre, había escenas más alargadas. Había viñetas que estaban allí y que no aparecían en la reedición del volumen 3. ¿Por qué? Porque se basaban en la colección Marvel Tales. Y la Marvel Tales, por estas cosas que hacían los americanos, de que iban subiendo precio y después en lugar de subir precio quitaban páginas, etcétera, etcétera, esto hacía que esto también se pasase con las reediciones, que después las páginas no les cuadraban y tal, ¿no? Esto se veía muy bien, por ejemplo, porque esto es el número 100 de Marvel Tales, que yo tengo porque, bueno, lleva un complemento que me interesa y tal. Y lo que pasaba es que esta portada fue la inspiración para una de las portadas de los peces Pi. O sea, estaba clarísimo que estaban basándose en el Marvel Tales americano. Y por eso faltaban esas páginas. De Vértice realmente podríamos hacer casi un especial, porque me hicieron gambadas para aburrir, ¿no? Pero bueno, hay algunas que son bastante graciosas vistas ahora. Por ejemplo, el Avenger 72. Avenger 72 era un número donde se cerraban tramas de la colección del Coronel Furia, ¿no? Que había quedado acabada un poco de aquella manera, y una subtrama de Scorpio, el hermano de Nick Furia, pues había quedado también ahí en suspenso, etc. Entonces, en la primera página había allí un título integrado en el dibujo, así muy rollo Spirit de Will Eisner, para que me entendáis, y quedaba muy resultón. Pero claro, esto, si este episodio, como se publicó el segundo en este número, el Vengadores 32, no tenía mucho sentido meter un título por ahí en medio. Y entonces allí, supongo que Tunenvila tuvo la, en fin, única, dejémoslo así, única idea de cambiar ese texto
el texto con el título del episodio, por un estupendo anuncio que ponía compre en Paco. Así, con un par. En fin, cosas que uno no acaba de entender porque ahora te hace mucha gracia. Tunes Vila debía ser un personaje, porque hizo algunas improvisaciones, porque yo estoy convencido que eran morcillas que iba él metiendo por ahí en medio, bastante sandungueras. Una de las que más me han divertido es esta, en el Sargento Furia 16. ¿Por qué? Porque en una escena donde hay unos alemanes, o los alemanes que están enfrentando ahí a Furia y a sus comandos aulladores, no tiene otra idea el hombre que entre frases en alemán, o estas típicas palabras en alemán que soltaban allí en los cómics de Nick Furia, del Sargento Furia, pues empieza a meter frases desperdigadas, sin ningún sentido, en catalán, escritas de aquella manera y cortadas y para que no se acabe de ver muy bien que está escribiendo en catalán, ¿no? Para que parezca así algo como más extranjero. En este, por ejemplo, tenemos a un alemán gritando Hast du Himmel, y a Hast du Himmel, pero por el medio nos está escribiendo Burinot. Burinot es inútil, zopenco o abejorro, depende de cómo lo quieras traducir, ¿no? Y después Tingpa, mal escrito, pero Tingpa, tengo miedo. En fin, esto seguramente no se lo esperaba nadie. De todas formas, para mí, el momento morcillesco más brutal de Tunes Vila fue en este número. Spider-Man, volumen 2, número 8. En el Spider-Man, en el volumen 2, como estaban cogiendo ya la edición americana y necesitaban coger un poco de espacio para intentar cerrar la colección en un punto más o menos digno, sacando la saga del clon y tal, espero, cruzo los dedos, confío. Lo que hicieron fue meter en este número 2 episodios de Marvel Team Up, ¿no? Y uno de ellos era una historia con Puño de Hierro, donde Spider-Man y Puño de Hierro se enfrentaban a un tipo Benjamin Button, para que me entendáis, un tipo que está como retrocediendo a la infancia y de ahí a la nada. Y este personaje hablaba al revés. En el cómic original, lo que hacían era escribir los bocadillos al revés, en inglés, claro, y después en las primeras viñetas había después los bocadillos escritos correctamente. Aquí, el traductor yo creo que no vio que el personaje estaba hablando al revés y dejó los textos exactamente igual en inglés. Con la traducción después en castellano correcta, en las traducciones estas, en las cajitas de texto que venían después, ¿no? Pero yo creo que Tunes Vila debió empezar a escribir lo que estaba en inglés, tal como se lo había dejado el traductor, pero llegó un momento que decir, esto no tiene ningún sentido, paso de todo. Y empezó a escribir lo que le dio la gana. Y lo que le dio la gana es esto. Empieza allí hablando en inglés, hasta que en un momento empieza Patuf mixtus Garibaldis Renoi. Escrito de aquella manera, pero esto es lo que pone. Después, Tumberelle de Miku. Tumberelle, jaleo de mono. Moxen Sanfaina. Mocos con sanfaina. Escarbats de cucs empastifadats. Escarabajos pringados de gusanos. Nas de barraca Samboy. Esto aquí ya, nariz de barraca Samboy. No lo sé, en fin, esto ya es un disparate. Y acaba el personaje diciendo Estic como una llafa d'enciam sense sal ni pebre. Estoy como un pellejo de lechuga sin sal ni pimienta. En fin, antológico. Y bueno, y hasta aquí un poco este repaso de algunas de las pifias más monumentales, o no tan monumentales, pero que me han hecho especial gracia y que quería comentar un poco en este vídeo un poco más ligero. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud! Y una bola extra, pero que no es de cómic, es de un libro que tuvo también una traducción bastante curiosa. Se trata de Las puertas de Anubis de Tim Powers. Esta es la edición de Martínez Roca, una de las ediciones de Martínez Roca. Sé que después el libro se reeditó por Gigamés, supongo que lo corrigieron porque se lo comenté a Alex en su momento. Y bueno, ¿cuál es esta pifia? Bueno, pues el personaje, protagonista Brendan, en un momento dado que viaja al pasado, pero después encuentra un mensaje escrito incluso de un siglo anterior. Y está escrito por él.
Y esto escrito en una clave infantil que los ingleses llaman Pig Latin, latín vulgar, aunque no tiene evidentemente nada que ver con el latín. Y es una clave en la que la primera letra de cada palabra se pasa al final y a cada palabra después se le añade I al final. Esto, por ejemplo, si hay una película de estos musicales de Busby Berkeley que empieza con Ginger Rogers haciendo de pendón desmadrado antes de hacer las películas con Fred Astaire, en la que hace una canción en Pig Latin a toda pastilla, porque ella era muy buena, se ve con esto, ¿no? Bueno, y en el libro pues lo dejaron en Pig Latin porque el traductor no se dio cuenta de que había este escrito en esta jerga, argot, clave infantil, como lo queráis llamar, ¿no? Y entonces, claro, él lo que se encuentra es un mensaje que pone Ihai endambrai ankai uayai igiditai, que significa, si lo traduces, hey Brendan, ¿puedes entenderlo? Claro, era una forma de mandarse una clave que solo él pudiera entender, porque claro, esto es una cosa más o menos del siglo XX, ¿no? En fin, una curiosidad para los que tengáis el libro. Y si tenéis la edición de Gigamesh, comentadme a ver si lo corrigieron o no, por curiosidad. Venga, salud.